Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13 en la mañana. Acá nos escribía Ana y dice, no sirve de nada depurar las filas y desde la cúpula todo está podrido, a propósito del comentario que señalamos sobre la situación interna de la Policía Nacional. Igualmente Ernesto Shiga, que nos envió un mensaje, gracias. Iván Morales, mi colega, dice, vivimos en un estado donde el asesinato es tan normal que ya no causa conmoción. Somos totalmente coyunturales. Un mensaje que también habíamos recibido, hablando justamente sobre esa sensación de impunidad, ¿no? Son generales intocables, tienen patente de corso, no les conviene. ¿Será que pasa lo mismo con otros profesionales? Bueno, por eso la importancia de la depuración. Dejemos ese tema de lado. Hablemos con Javier Hervás, que visita nuestra mesa de trabajo. Estamos en el último tramo de la campaña electoral, que eran menos de 3 semanas para que acudamos a las urnas. Este mes de agosto es un mes cuyo principal reto es justamente el proceso electoral que se avecina, así que de aquí hasta el 17 hay poquito más de 2 semanas para la campaña electoral. Javier Hervás, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Belkis, Fabricio, un atento saludo a toda la audiencia. Un gusto poder estar aquí y te escuchaba decir hace un momento, Fabricio, en este país no pasa nada. Pues bueno, para eso estamos trabajando, para que pase algo bueno en el Ecuador y sobre todo bueno al interior de las familias ecuatorianas. ¿Por qué cree usted que no pasa nada en este país, Javier? No, yo te escuchaba y tú lo decías muy bien. Ves una cantidad de cosas que no tienen ninguna lógica que pasan en nuestro país, que en sentido común nunca deberían pasar, pero que lamentablemente, ante la ausencia de liderazgo y decisión de hacer lo que es evidente, porque te puedo decir que yo de estos 3 últimos años he caminado por todo el Ecuador, y así como la política tiene cosas que hay que cambiar, también tiene cosas maravillosas, te permite conocer a muchas personas, y hay mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador que sabemos lo que hay que hacer, es que lo sabemos. No hace falta que venga alguien que nos diga. Empecemos por el tema, perdón, Bel, empecemos por el tema de la policía, por ejemplo, ya que estaba yo hablando de la policía. ¿Usted qué tiene en mente hacer con la Policía Nacional, además anclada al contexto de inseguridad que estamos enfrentando, Javier? Robustecerla. Porque ¿qué tienes? Yo me pregunto, Fabricio y Belkis, ¿era lo prudente incorporar a 8.500 nuevos efectivos, perdiendo el proceso de formación, que es algo fundamental en una institución jerárquica de la fuerza pública como es la Policía Nacional? No solo eso, sino que graduamos a 8.500 policías que no les tratamos con ninguna dignidad como sociedad, como Estado. No, ni siquiera les damos un lugar donde dormir. Es lo que está pasando en el Ecuador. Policía que no tiene presupuesto, se entrenan para servir y proteger, y hay excelentes funcionarios en Policía Nacional, funcionarios públicos, pero que están en el abandono, no hay apoyo político a la institución. Entonces, hablemos desde la formación. Un policía se formaba con 18 meses, ahí había mística, había amor en la institución, había una verdadera formación, y se formaban para servir y proteger, no para empujar patrulleros, que es lo que pasa en este momento. Hoy se forman con 6 meses. Hoy se forman con 6 meses. Antes era 1 año 8 meses. Y perdona lo que voy a decir, pero con las palabras que nos entendamos todos, los conviertes en carne de cañón, porque les mandas a las calles donde hay un crimen organizado, ya sea para que los acribillen, que está pasando, o para que sean cooptados. Pero hay urgencias en este momento, es la ausencia de suficientes policías, la policía está perdiendo la batalla contra el crimen organizado. ¿Cómo hacemos para enfrentar esa urgencia en este contexto, Javier? No es la policía la que está perdiendo la batalla, es el Ecuador. Todos estamos perdiendo la batalla mientras no logremos tener una fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas que realmente estén con el apoyo político. Te doy un ejemplo. Yo te decía que yo recorro el Ecuador. Cuando estuve en Esmeraldas, conversando con los pescadores artesanales, bueno, que les roban la fibra y el motor para llevárselos a Colombia, que son utilizados por crimen organizado. 2 lanchas rápidas tenía la Armada. Me acerco a preguntar, ¿por qué están parqueadas y no patrullando? Porque no tienen combustible. ¿Puedes tú aceptar eso? Yo no lo puedo aceptar. Pero eso está pasando en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de inseguridad, es un problema estructural. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser integrales y al mismo tiempo. Pero no podemos suponer y seguir esas narrativas falsas, que no hay dinero, no hay dinero. Somos un país que en presupuesto, el Ministerio del Interior, ¿cuánto ejecutó de presupuesto de enero a junio? Mitad de año, menos del 9%. Y nos vuelven a repetir, se cae en la compra de los chalecos antibala para la Policía Nacional. ¿Y qué dicen? El proceso de compras públicos es muy tedioso.
¿Quién hace el proceso de compras públicas? ¿De quién depende el CERCOP? Sino directamente de la Presidencia de la República. Entonces nos siguen justificando las barbaridades. ¿Eso también es Asamblea Nacional? Javier, usted ha hablado de la necesidad de robustecer a la Policía Nacional, del apoyo político a la Policía Nacional y a las devolverle Fuerzas institucionalidad Armadas, y también dignidad. Correcto. Pero a propósito de estas soluciones integrales y centrándonos en Policía y Fuerzas Armadas, ¿qué decir de la depuración que tanto se requiere en estas instituciones a la interna? Bueno, todo el Estado necesita depuración, Belkis, porque lamentablemente hemos perdido mucha institucionalidad. Pero también te puedo decir, no nos dejemos llevar por narrativas. ¿También es una narrativa eso? No, es que es la gran mayoría. Son funcionarios de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, y te lo digo porque he podido conversar y conocer a muchísimos. La gran mayoría tienen amor de patria, quieren servir bien, en un abandono. Eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también con Policía Nacional? Apoyo político, programas de formación, inteligencia. Inteligencia no para la parte política, que eso ya vivimos en lo que significa. Una inteligencia real para ir contra el crimen organizado. Pero también les puedo decir que al que le roban en el bus, al que le roban en la calle, ¿eso qué necesitamos? Un servicio urbano de la Policía Nacional, que no es estar simplemente aumentando efectivos, es dotarles de equipamiento, de tecnología, que la hay disponible y que en el abandono tristemente los ecuatorianos no lo vemos. Entonces es lo que tenemos que robustecer en formación, en inteligencia y evidentemente que haya el presupuesto. Entregaron motos a la Policía Nacional, todo un show. ¿Sabes qué están esas motos? Paradas, porque entregaron las motos sin un programa de mantenimiento. 3 meses después, ahí están paradas. Y eso pasa mucho a lo largo del Ecuador. Lo que está ocurriendo hoy en el contexto de la inseguridad va de la mano con la inacción por parte del gobierno, o el gobierno se quedó corto, o el gobierno hizo lo que había que hacer pero no le alcanzó. ¿Cómo analiza usted la gestión del gobierno? Te digo con franqueza, Fabricio, no me meto en la política para estar criticando. Yo, como ecuatoriano, anhelo que cualquiera que sea el gobierno le vaya bien. Pero evidentemente, lo que te estoy diciendo, las cosas elementales no se están haciendo. Ahora la pregunta es que respondan ellos por qué no lo están haciendo. Como por ejemplo, presupuesto del Ministerio del Interior, 9% habiendo pasado más de la mitad del año. Y sin embargo, ya pasamos de 3.500 asesinatos, muertes violentas en lo que va del año. Ahora, usted plantea robustecer la policía. Eso es lo obvio. ¿Ya? Cualquiera va a decir, vamos a robustecer a la policía. El tema es cómo ¿Pero hacerlo. cómo? Te lo estoy diciendo. Los programas de formación, que regresemos a que sean 18 meses para formar realmente un policía. No estos cursos de pero estrés. eso va a tardar. ¿Cómo respondemos a la urgencia? Vamos a suponer que usted gana las elecciones en agosto, o pasa la segunda vuelta y gana las elecciones, y entre noviembre y diciembre se convierte en presidente de la República. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer para enfrentarlo? Lo de corto plazo, lo inmediato. Porque lo que usted está diciendo de aumentar el tiempo de formación, eso evidentemente va a implicar mayor tiempo. Lo más urgente, Javier, lo inmediato. Claro. Pero es que esto es algo fundamental, que tienes que tener claridad, que tienes que ir por ese camino. Ahora, son 4 temas de alto impacto y a corto plazo, mientras haces muchas cosas a mediano y largo plazo, porque evidentemente la crisis es una crisis institucional. Necesitamos recuperar arquitectura institucional en el Ecuador. Necesitamos tener políticas públicas, que en este momento hay ausencia. Entonces te decía Policía Nacional, ese es el camino. Unidades de inteligencia que estén funcionando de Policía Nacional, eso tú lo puedes hacer de manera inmediata, pero sin persecución política. ¿Cómo? Que el COSEPE, activar al COSEPE para que no sea solamente el Ejecutivo el que esté ahí metido. Ahí en el COSEPE tienes también asamblea, representantes. Claro, tienes a todas las funciones del Estado. Fuerzas Armadas. Sí, eso es lo que tenemos. Eso es un problema de Estado, no es un problema de coyuntura. El problema también es un problema de recursos. ¿De dónde sacamos la plata? Pero te estoy diciendo, Fabricio, se ejecutan en menos del 9% del presupuesto. O sea, usted dice que ahí está la plata. Pero es que, Fabricio, a junio debían haber ejecutado el 50% del presupuesto, teniendo la urgencia que tenemos, inclusive hasta adelantarse. Pero no que no te vengan a decir 9%, que es lo que han hecho. Perdóname, pero eso es inaceptable. Luego, en términos de Fuerzas Armadas, hay que militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales, porque toda esta ola de crimen desbordada que tenemos en el Ecuador tiene una conexión directa con el narcotráfico.
¿Y por qué la droga de Colombia sale por los puertos ecuatorianos? Porque evidentemente es más fácil. Explícame, Fabricio, eso también es presupuesto, lo que te voy a preguntar. ¿Cómo es posible? 7 meses ya tenemos los escáneres en el puerto de Guayaquil y hasta el día de hoy no los instalan. Eso también es que no puede, que no hay presupuesto para hacerlo. Entonces, narrativas que nos quieren dejar. Y mi pregunta que yo hago es, ¿por qué nos quieren llevar a los ecuatorianos a la desesperación? Se pueden hacer y muchas cosas. Y en el corto plazo. Tercero, Fabricio, hay que hacer programas sociales. La solución no es en tener más policías. La solución es entender. Tenemos que tener una política criminológica en el Ecuador. El origen del crimen. Yo estuve hace 14 días en Ciudad de Dios, sector abandonado de Guayaquil. De hecho, me decían que nunca había visitado un candidato a la presidencia de la República, Ciudad de Dios. 2 días después estuve en Isla Trinitaria. Te puedo decir, duele ver la condición de vida que tienen hermanas y hermanos ecuatorianos. Pero ¿cómo haces programas sociales en esos barrios? Hay que activar una fuerza de tarea conjunta, que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional recuperando soberanía en esos territorios, para ahí sí poder mandar funcionarios del MIES, del Ministerio de Deporte, del Ministerio de Salud, porque hay abandono pleno. Pero mira una de las cosas que escuchando ahí en esa visita, porque todos nos quieren decir que no hay dinero. ¿Qué es lo que dice la gente ahí? No tienen alcantarillado, no tienen agua potable. Mira qué violencia que puede ser, porque la exclusión es violencia. Que a la 1 de la mañana pase un tanquero pitando y tú tengas que salir con tu balde a que te den agua que no es ni siquiera potable. Ese es un problema de los gobiernos locales. Es un problema del Ecuador. Sí, pero el problema de las el agua familias potable, del Ecuador. Pero déjame acabar esta idea. ¿Y qué te dicen? Denos solamente los materiales. Nosotros nos encargamos. Y esto es algo que es pueblos y nacionalidades del Ecuador. Tenemos esa identidad en nuestra cultura, en los ecuatorianos, que es el concepto de la minga. Eso es lo que tenemos que recuperar para que haya agua potable y alcantarizado. En el siglo XXI, en el Ecuador, lamentablemente, en muchas familias se normalizó el que no puedes tener una llave para que puedas abrir y que pueda salir agua potable. Eso no se puede normalizar. Javier, volviendo al tema del narcotráfico, ¿es así de sencillo combatir las mafias vinculadas al narcotráfico en el país, que vemos se han tomado las cárceles, se han tomado los puertos, como usted refería? ¿Es así tan fácil? Fácil no es. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se está haciendo las cosas que te voy a decir? Por ejemplo, la una es el tema de instalar los escáneres que ya llegaron al Ecuador hace 7 meses. La otra es brindar seguridad, porque yo no te hablo de militarizar para administrar. Yo te hablo de militarizar solamente para brindar seguridad en los puertos, para que no sea tan fácil que la droga colombiana, más de 900 toneladas al año de droga, ingresa por nuestra frontera norte, desde Colombia al Ecuador, para poder salir por el Ecuador, con un problema colateral, que hoy en día ya somos un país de consumidores. 80 toneladas se están quedando aquí y consumiendo aquí en el Ecuador. Brevemente, porque este tema quiero desarrollarlo, pero brevemente, ¿sabes cuántas campañas de prevención de consumo de droga tenemos en el Ecuador desde el Estado? 0. Prevención. Déjame hablarte de reparación. ¿Sabes cuántas clínicas de rehabilitación públicas tenemos en el Ecuador? 0. Cuando aumentó tanto el consumo, no hay campañas de prevención, y si tú tienes alguna, ojalá Dios no quiera, pero está pasando cada vez más en el Ecuador, cada vez hay más familias con personas drogodependientes. Y no tenemos clínicas públicas. Y la más económica está en Cuenca, que cumpla con todos los estándares y vale $750 mensuales. Entonces, regresemos al tema de qué cosas sí se puede hacer en términos de seguridad con el narcotráfico. Depende de la Presidencia de la República, una institución que es la UAFE. La UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, conoce todo de nosotros. Bancarización, registro de la propiedad. ¿Cómo es posible que no cortas con la ruta del dinero de todas estas organizaciones criminales? ¿Eso también es presupuesto? Eso es decisión y liderazgo de hacer lo que necesita la familia ecuatoriana, porque ese es el problema que llega y pernea hasta el núcleo de la sociedad, que es la familia. Hay que recuperar valores en el Ecuador, valores familiares, valores culturales, valores colectivos de solidaridad. Hemos hablado de esta que es la probablemente principal preocupación que tenemos todos, que es la seguridad. Pero también hay una preocupación de lo que se viene, el fenómeno del niño. Y si es que usted llega a ganar las elecciones y se convierte en presidente... Permíteme una cosa que se viene de seguridad antes de entrar al fenómeno del niño, que es muy importante. Colombia acaba de cambiar su política antidroga, de combate a la droga. ¿Qué hizo Colombia? Antes combatían el cultivo. Colombia fumigó
y quemó con glifosato 2 millones de hectáreas de coca. Nos afectó también y 1 millón de hectáreas le sacaron manualmente. Es decir, sacaron 3 millones. ¿Sabes qué tiene Colombia ahorita? 6 millones de hectáreas de coca. O sea, no funcionó. Pero igual lo acaba de cambiar con el gobierno de Petro. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo hoy en día Colombia? Se va a ir contra los laboratorios. ¿Sabes en dónde están ubicados 80% de los laboratorios que procesan coca en Colombia? En la frontera con el Ecuador, cerca de la frontera. ¿Qué va a pasar cuando Colombia combata esos laboratorios? Van a venir al Ecuador con fuerzas armadas que no están preparadas para esto porque ni siquiera están equipadas. Pero sin embargo, hay todo el interés de la cooperación internacional, Unión Europea, Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿por qué el gobierno actual no activa justamente toda esta cooperación internacional para evitar que las familias ecuatorianas suframos de esto? Y ahora sí con lo que tú mencionas. Sí, yo le preguntaba justamente, entendiendo el tema de seguridad, si usted llega a ser presidente, usted podría enfrentar los efectos del fenómeno del Niño. ¿Qué proyección tiene usted? ¿Qué plan tiene usted en función de eso, Javier? Es que ya estamos afectados por el fenómeno del Niño. Ya lo estamos viviendo hoy en día. Primero, déjame hablarte desde el alivio financiero. Porque ¿qué está pasando en este momento? A los agricultores, campesinos ecuatorianos, les está el Estado embargando sus propiedades. Me refiero a los deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación y a los deudores de Ban Ecuador. Le están embargando. Pero ¿cuál es la realidad? Una pandemia de la cual el Ecuador nunca tuvo un rebote y un invierno extremadamente fuerte, 2022-2023, y ahora el fenómeno del Niño. Primero, parar con las incautaciones que está haciendo el Estado. No puede ser posible que no podamos ser solidarios entre nosotros los ecuatorianos. Y segundo, alivio financiero. Yo no estoy hablando de condonar capital a nadie, porque eso es quitarle dignidad al ciudadano ecuatoriano. Y conversando con los agricultores, no quieren que les condones capital, pero sí condonar el interés. Para todos los préstamos de menos de $100,000, que se condone ese interés para darles el alivio financiero y un año de gracia para que puedan comenzar a pagar. El fenómeno del Niño implica eso, entender que los más afectados van a ser los agricultores y campesinos del Ecuador. El fenómeno del Niño implica también que tenemos que darle prioridad, y por eso hablamos de rescatar al Ecuador, SOS, seguridad, obras emergentes, salud. Obras emergentes es vialidad, porque están en abandono. Yo inicié un gran recorrido nacional el 24 de julio, conmemorando el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, que lo iniciamos en Cotopaxi. El recorrido Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, y mañana vamos a estar en Imbabura. La situación de la vialidad es terrible. Cuenca, una ciudad importantísima del Ecuador, las 3 vías de acceso a Cuenca en un estado deplorable. Loja y la Amazonía, ni se diga, y partes de la costa. Entonces, la vialidad es fundamental. Obras emergentes es eso. Mira, nosotros tuvimos un gobierno, y aquí no se trata de refundar el Ecuador cada 4 años. Tuvimos un gobierno que hizo una gran infraestructura vial en el Ecuador. Consecuencia de eso, hay mucha maquinaria pesada que está parada en el Ecuador, parada, pero ya fue depreciada y devengada. Esa maquinaria vial, excavadoras, motoniveladoras, volquetas, activarlas con el sector privado y en cooperación sector público y privado a lograr mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, porque la vialidad es economía, la vialidad es agricultura, que sacan los productos al campo, la vialidad inclusive es salud, que pueda llegar una ambulancia a cualquier lugar. ¿Usted cree que se necesita un marco normativo como el que está planteando el gobierno, que va a enviar a la Corte Constitucional un decreto ley para enfrentar el fenómeno del Niño? ¿Se requiere eso? Ya podemos ver que por decreto y en 100 minutos el país no se arregla. Lo que el Ecuador necesita es trabajo y mucho. El próximo gobierno, yo estoy convencido, va a ser el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana. Y por eso me candidatizo, porque también estoy convencido que si no lo hacemos ahora, va a ser muchísimo más difícil después. Entonces hay que enfrentar el problema en este momento. Necesitamos un gobierno extraordinario, porque si tenemos un gobierno normal, tradicional, en un gobierno corto, de un periodo muy corto, de 1 año y pocos meses, nos incendiamos el 2025. Javier, si es que usted llega a convertirse en presidente de la República, ¿usted tiene listo algún tipo de proyecto de ley para enviar inmediatamente a la Asamblea Nacional? Mira, a lo que es urgente es que tengamos política pública coherente. Quiero hablarte de 3 sectores de la economía que tienen la capacidad de una inmediata reactivación: agricultura, emprendimiento, construcción. ¿Por qué te digo eso para responderte a tu pregunta? Porque el emprendimiento, yo te hablo como un emprendedor, es algo fundamental. Está en la esencia de los ecuatorianos y es algo que tenemos que apoyarlo en una grave crisis económica. Sin embargo, la incoherencia que tenemos, porque la actual
reforma tributaria pasó por anuencia, no que eran opositores. Yo he podido vivir en carne propia como se juntan tanto el señor Lazo como Revolución Ciudadana. Pero eso fue la reforma tributaria. Y algo que tenemos que cambiar lo más pronto posible es que no puede ser posible que al microempresario, es decir, al emprendedor, al que recién inicia su actividad económica, le cobramos los impuestos como Estado en función de sus ventas, de sus ingresos, cuando todas las empresas pagamos en función de nuestra utilidad. Eso se puede hacer y de manera urgente e inmediata. Un tema que también hay que analizarlo es la ley de partidos, porque esto es parte del deterioro que estamos en este momento viviendo. Sí, pero digamos eso, siendo importante, no creo que sea de lo más urgente. De hecho, no va a alcanzar una revisión a la ley de partidos para las elecciones del 2025. Yo te puedo decir que sí, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo en algún momento, yo estoy de acuerdo. No, es que esto es algo que para hacerlo ya, porque esto es urgente, no podemos seguir convocados a elecciones con la ley de partidos que tenemos en este momento. El tema es que no se va a poder aplicar en 2025, ese es el punto. La pregunta que yo me hago... No hay forma por de el candado que existe desde año antes de que no se pueden cambiar las reglas del juego. Claro, es que no hay manera. Bueno, pero por eso mismo, esas son las urgencias que tenemos que enfrentar los ecuatorianos. Evidentemente, la mayor urgencia que tenemos en este momento, aunque sin duda preocupa la inseguridad, la mayor urgencia es reactivar economía, porque yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. ¿Usted qué va a hacer con los organismos internacionales? ¿Usted se va a acercar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a otros multilaterales? ¿Se va a acercar ustedes a ellos? Por supuesto, pero con un pensamiento de patria. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, una línea del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo funciona? Es considerada una línea de libre disponibilidad. Es decir, que un gobierno decide en qué lo utiliza. Y lamentablemente hemos tenido gobiernos tan irresponsables que hoy en día le debemos al Fondo Monetario Internacional 8.100 millones de dólares. ¿Y cómo está la condición de vida de la familia ecuatoriana? ¿Usted va a impulsar una renegociación de las condiciones de la deuda externa que tenemos en este momento? Yo lo que voy a impulsar es buscar el bienestar de la familia ecuatoriana, dar prioridad a eso. Y también en todas las conversaciones que tengamos con todos los acreedores del Ecuador. ¿Pero no está en su radar, en su plan de gobierno, no está una renegociación de las condiciones de la deuda? Pero a eso iba. Lo que sí voy a impulsar es cuidar la condición y la economía y el bolsillo de la familia ecuatoriana y conversar con todos los acreedores que tenemos explicándoles la grave situación que estamos pasando. Por lo tanto, la prioridad es inyectarle liquidez a la economía ecuatoriana a través de la agricultura, a través del emprendimiento y a través de la construcción con obras emergentes. Javier, lo último de mi parte, de llegar a la presidencia de la República, ¿cómo visualiza el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Considerando sobre todo la más reciente crítica por parte del gobierno de que la Asamblea obstruyó todo el trabajo que tenía previsto o que se tenía previsto desde el gobierno nacional. Con respeto, Belkis, este gobierno se convirtió, y te doy un juicio de valor, pero este gobierno se convirtió en verdugo de sí mismo. ¿Por qué quiso este gobierno? Y esto, gracias a ustedes, los comunicadores, lo pudimos conocer los ciudadanos. Con dádivas y prebendas, fracturó partidos políticos en la Asamblea Nacional. Concretamente, eso pasó con Izquierda Democrática y eso también pasó con Pachacútec. Entonces se convirtieron en verdugos de sí mismos. Y eso es quitarle institucionalidad. Para los que estamos convencidos que la democracia es la mejor forma de gobierno para respetar libertades y en libertades que aflore el talento y la capacidad de los ciudadanos, el respeto entre los poderes del Estado tiene que ser fundamental. Y eso yo no lo vi en este periodo de gobierno. Acá me envían una pregunta, ¿no? Gracias, Cristian, por esta inquietud. Dice, con un riesgo país cercano a los 2.000 puntos, ¿cómo Javier Herbas aspira a que en el corto plazo los multilaterales le otorguen créditos de libre disponibilidad? Creo que es una buena pregunta. Claro, yo he conversado con multilaterales y hay esa voluntad. Ecuador es la única economía dolarizada de Sudamérica. Evidentemente eso tiene un valor, lamentablemente malentendido por gobiernos de turno, que en lugar de potencializar eso en beneficio de las familias ecuatorianas, simplemente se ha dicho simplemente como un discurso, pero que en la realidad no nos ha beneficiado. Tal vez para el lavado de dinero, que eso no es beneficio, eso es deterioro. Porque el crimen organizado es el que sí ha crecido mucho en el Ecuador. Y no solamente es narcotráfico, minería ilegal, trata de personas. Eso es lo que cada vez está creciendo en el Ecuador. Niños, sicarios.
niñas siendo prostituidas. Eso estamos viviendo en el país. ¿En qué momento vamos a parar esto si no es en estas elecciones? Porque lo demás es simplemente seguir desde la barrera cómodamente haciendo diagnóstico y quejándonos. ¿Qué funciones le va a dar usted a su vicepresidenta de la República? Yo te puedo decir que yo estoy muy honrado de tener una mujer de los quilates de Luz Marina Vega. Una mujer que tiene historia que contar. Activista social desde los 13 años. Formada en una visión colectiva. Necesitamos los ecuatorianos entender que estamos no en orillas separadas, estamos en un mismo país maravilloso que es el Ecuador. Los pueblos y nacionalidades tienen que tener mucho más protagonismo en las decisiones en el Ecuador. Y no solamente Luz Marina Vega, también tenemos la primera mujer candidata dentro de la lista de asambleísta nacional, que está en segundo lugar, es Tamia Quinatoa, que viene de Tungurahua, de la comunidad de Chibuleo. Entonces necesitamos darle relevancia. Y así tenemos varios candidatos a la asamblea que representan los pueblos. ¿Pero qué funciones se van a dar? Bueno, esa es una mujer líder indígena quichua médica y médica especializada en la medicina familiar. ¿Qué es lo que necesitamos? En salud, dar prioridad, abastecimiento de medicinas y la atención primaria de salud. Entonces, Luz Marina, esa es su experiencia. Y no solamente eso, que ella ya lo ha hecho en lo pequeño, porque lo que puedes hacer en lo pequeño lo puedes hacer en lo grande. Me refiero al municipio de Cotacachi, a través del patronato. Llevaron a cero la mortalidad de partos de mujeres. Llevaron a declarar a Cotacachi territorio libre de analfabetismo. Ya hoy en día en el país ya somos, el analfabetismo ha crecido al 6% a nivel nacional, 16% a nivel campesino. Entonces, esos son los problemas que estamos enfrentando los ecuatorianos. Esto, cuando hablamos de salud pública, hablamos de salud mental, fundamental. Nosotros vamos a hacer un gobierno que abandere la salud mental. Hablamos de desnutrición infantil crónica. Son muchas cosas que están ligadas directamente a la salud pública. Su vicepresidenta se dedicará entonces al manejo del área social, va a liderar el sector social. Y yo estaré extremadamente confiado de todas las acciones que haga Luz Marina. Lo último, Javier, usted en las elecciones de 2021, que tuvo un papel muy interesante, alcanzó casi el 17%, para la segunda vuelta usted apoyó públicamente al hoy presidente Guillermo Lasso. Si es que usted no llega a pasar a la segunda vuelta, ¿usted va a volver a apoyar a alguien para la segunda vuelta? Fabricio, yo confié. La palabra apoyar es una palabra que no es coherente con lo que yo hice. Yo lo que sí hice es, en la coherencia, demostrar a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que sí se puede hacer una política transparente. Simplemente de manera transparente yo compartí cómo yo iba a votar. Yo no hice campaña por él. Hoy en día una clara decepción para todos los ecuatorianos. Pero en democracia, los ciudadanos nos podemos equivocar al momento de elegir y así también corregir en las siguientes elecciones. Había solamente dos opciones de segunda vuelta. El uno representaba ya lo que vivimos, experiencia y vivencia de los ecuatorianos por más de 10 años. El otro una expectativa que, como digo hoy en día, una clara frustración y decepción. Pero yo lo que hice fue confiar, como también lo hiciste tú seguramente. Y hoy en día hemos vivido lo que hemos vivido, pero porque hemos confiado. Ahora lo que estamos es ya no seguir sobre el pasado, porque yo lo que aspiro, si es que cuento con el apoyo de las ecuatorianas y los ecuatorianos y la bendición de Dios, es dedicarme a la gestión y no a seguir hablando del pasado. El pasado ya sabemos lo que hizo, pero aquí lo que importa es el presente, cómo estamos hoy en día trabajando y haciendo gestión, porque te digo, el próximo gobierno estoy convencido que va a ser más difícil, pero tiene que ser un gobierno extraordinario para evitar que el 2025 nuestro país se nos incendie. Javier Herbaz, gracias por el tiempo, muy amable. Belkis, muchas gracias, Fabricio. Gracias. En el último tramo de la campaña, aquí Javier Herbaz, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Reto Lista 33, con su propuesta de campaña para las elecciones anticipadas. 7:41. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.